En este episodio 5 tenemos la oportunidad de conversar con Cecilia Elizondo. Ella vive en San Cristóbal de las Casas, en México. Trabaja en una escuela de frontera que se llama Ecosur. Y bueno, nos va a comentar en este momento la situación y los avances de la agroecología en este país y los diferentes programas que se instalaron. Así que bueno, súper interesante. Y en este viaje fuimos encontrando constructores naturales, como es el caso de Michelle y Sara, una pareja muy joven, que bueno, tuve oportunidad de encontrarlos en Reque, en Chiclayo, en el norte de Perú, que bueno, nos cuentan un poco su experiencia como constructores, bioconstructores en barro, y en situaciones catastróficas, el caso de un río que desborda cada tanto y se lleva todas las casas, como nos puede pasar aquí en Patagonia también. Y bueno, y ellos justo estaban haciendo una muestra en Chiclayo sobre el tema de las construcciones resilientes, ¿no? Todo un proceso de aprendizaje con la comunidad de cómo mejorar el tema de las construcciones frente a estos hechos catastróficos. Y la última entrevista de este episodio tiene que ver con también otra pareja hermosa que vive en Maracay. Ella es Gabriela Seijas González, que junto a su compañero argentino mendocino en Venezuela construyeron este proyecto de la biofábrica del buen vivir y a partir de su maestro ayurvédico que impulsaba el naturismo tropical, han hecho infinidad de productos utilizando justamente la biodiversidad, ¿no? en Venezuela. Y bueno, un poco nos comenta también su vínculo con el trueque y cómo agradece en Argentina también ser impulsora de toda la red de trueque. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente. Conversamos con Cecilia Elizondo. Bueno, tenemos el orgullo de decir que es compatriota argentina, que está aquí en México hace muchos años y transitó toda su carrera de posgrados y doctorados y trabaja en México, tiene muchas publicaciones hechas, tanto propias como recopilaciones sobre el tema de ecología y soberanía alimentaria, que van prácticamente de la mano. Y bueno, sería interesante que compartas con la audiencia, ¿no? Que, digamos, si bien este país te adoptó muy generosamente y te abrió muchos caminos, ¿cómo está la situación hoy en México, ¿no? En relación a una mirada política, ¿no? De estos temas. Bueno, realmente el sexenio anterior con el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una maravilla. Yo hace 25 años que estoy en México y puedo decir que para mí es, y de los años míos en Argentina, puedo decir que mi visión de Andrés Manuel es que es uno de los mejores presidentes que he conocido y que muy difícilmente surja alguien como él, ¿no? Él desde sus compromisos mencionó que hizo 100 compromisos en campaña y uno de ellos era el 70 y tantos, no me acuerdo, de impulsar la agroecología, además de prohibir el maíz transgénico y proceder con la prohibición de los agroquímicos y todo eso. Y realmente cumplió, ¿no? O sea, él en 2020 sale con todo el trabajo que se había hecho desde la Secretaría de Medio Ambiente y un grupo que se llama Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, el GISAMAC, formado por 11 dependencias. Se logró un decreto para la disminución gradual del glifosato, para su prohibición total a principios de este año. Lamentablemente a principios de este año no se dio por, diferentes causas, sobre todo la presión de la agroindustria y de Estados Unidos, porque Estados Unidos dijo que el decreto era ilegal para lo que tenemos nosotros del Tratado de Libre Comercio con ellos. Entonces, las presiones hicieron que esto cambiara un poco. Pero Andrés Manuel sí permitió que se establecieran dos programas muy importantes. Uno es Programa Producción para el Bienestar, el otro fue Sembrando Vida,
Bueno, es porque Sembrando Vida, ambos continúan, nada más que Producción para el Bienestar pasó a llamarse Cosechando Soberanía, porque ella es como la segunda parte del programa, ¿no? Durante los 6 años anteriores se favoreció la soberanía alimentaria y entonces hay un programa que siempre los campesinos recibieron en México, a través del cual se les daba como un subsidio, ¿no? Y lo reciben todos, es un subsidio al año. Para los cultivos tradicionales. Sí, exacto. Pero bueno, pues en general lo que más cundió aquí fue la Revolución Verde, entonces pues ese recurso los campesinos lo usaban para comprar agroquímicos y demás. En este caso el programa se enfocó a que los productores aprendieran a hacer bioinsumos en general y para la transición agroecológica. Entonces, esto fue un ejemplo a nivel mundial y seguimos siendo un ejemplo porque fuimos de los primeros países que implementamos un programa a nivel federal tan fuerte, ¿no? Favoreciendo prácticas agroecológicas en general y demostrando también que sí se puede con agroecología tener una alta productividad. Por ejemplo, en el norte del país, los productores de maíz lograron 14.5 toneladas por hectárea con puro bioinsumo. Bueno, igual que en Argentina, que hubo una experiencia de 800 hectáreas con puro bioinsumo, que es... 800 toneladas. Sacaron, no, eran 800 hectáreas, que no me acuerdo cuántas toneladas por hectárea, creo que 13 toneladas por hectárea, pero bueno. Entonces, sí se está mostrando que sí se puede con agroecología producir y tener soberanía alimentaria. Entonces, los ejemplos de la gente, a mí me tocó hacer encuestas con las personas desde el norte hasta el sur en el país, visitar las parcelas, preguntarle a la gente las diferencias, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Cómo sentían el sabor de lo que producían antes con químicos y ahora. Y siempre me acuerdo de una expresión de un campesino que me dijo, producía él espárragos, y me decía, no, nada que ver. Antes era como comer en blanco y negro y ahora es como si viéramos, como comiéramos a colores, ¿no? Entonces eso es una maravilla. Dice, los sabores explotan en la boca como los colores en el arco iris, como los diferentes colores en el arco iris. Y Sembrando Vida, lo mismo, ¿no? Entonces hay ya casi 1 millón de productores en el país que están produciendo de manera agroecológica. Todos ellos están, bueno, Sembrando Vida es mayor porque es árboles frutales, es el sistema MEAF, milpa intercalada con árboles frutales. La milpa es el maíz y la relación con la calabaza y el frijol. Entonces, entre todo lo que se produce en una parcela, que es de hasta 2.5 hectáreas que se les apoya con Sembrando Vida sí reciben un apoyo mensual. Creo que en este momento es como de 6,000 pesos, o sea, son como $300 cada 2 meses. Ellos, de alguna manera, con este apoyo en las parcelas que yo visité, pues mejoran sus sistemas. En algunos lados han puesto sistemas de riego, han puesto una planta de energía solar para la bomba, para el sistema de riego, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo realmente me tocó esta, como le dice el doctor Víctor Toledo, el Big Bang de la agroecología en México. Y bueno, sí creo que es increíble, ¿no? Un presidente que dijo, vamos a hacer esto. Y sí, yo vi cómo esto se cumplió, se sigue cumpliendo en Producción para el Bienestar, ahora es Cosechando Soberanía, porque ya las parcelas están instaladas, ya están produciendo en gran cantidad y el desafío es cómo colocar estos productos que provienen de los productores locales y que son productos sanos, ¿no? Estamos hablando de miel, estamos hablando de amaranto, de chía, de arroz, porque también hay productores de arroz, bueno, el maíz, obviamente, el frijol, la calabaza, y bueno, y con Sembrando Vida, frutales. En algunos casos no son frutas autóctonas, pero, o sea, nativas, pero sí es una forma de que las familias están teniendo, no solo para vender, sino para consumir, ¿no? Entonces la gente que está en Sembrando Vida están felices porque pues sacan limones. Una parcela a la que yo fui, tenían ahí 10 cajas de limones, tenían más o menos otras 10 cajas de naranjas y aparte tenían sus frijoles, ¿no? Y les pregunté de cada cuánto sacaban eso, y me dice, cada 15 días más o menos estamos sacando esta cantidad. O sea, una maravilla, ¿no? Y se lo están vendiendo directamente a negocios locales que sí quieren tener este sello de que le compran directamente a las comunidades, ¿no?
Bueno, en Argentina dependemos de la agricultura familiar, si bien hoy está todo el retroceso de estos programas, ¿no? Pero brevemente, de este 1.000.000 que estás diciendo, ¿qué porcentaje es del total de productores? ¿Cuántos productores hay? Y por otro lado, una breve síntesis también del tema. Bueno, México pasó reforma agraria, los ejidos, los ejidales, los comuneros, contanos un poco eso. Bueno, entre medianos y pequeños productores que son alrededor de, bueno, lo que tiene la Secretaría identificado, un poquito más de 2 millones de productores, pequeños y medianos. No estamos hablando de los grandes productores. Existen y eso va a seguir existiendo en México, los grandes productores, entonces se tiene lo mismo que en Argentina, esta dualidad, ¿no? México no va a poder dejar de trabajar con los grandes productores y grandes que son transnacionales en gran parte. Que le venden a transnacionales. Por el Tratado de Libre Comercio también. Por el Tratado de Libre Comercio también. Por ejemplo, pues bueno, uno de los de estos que hablaba yo de que se usa también mucho glifosato, los productores de papa, ¿no? Y las marcas, no voy a decir las marcas, pero pues cualquiera las conoce, ya en Argentina están llegando, que acá nosotros le decimos sobritas en lugar de como realmente es la marca, pero pues obviamente sabemos que cuando estamos consumiendo esas papas tienen muchísimo glifosato atrás, ¿no? Y transgénicas pueden ser también, o sea, bueno, acá sí ya salió la ley de prohibición de maíz transgénico, de esto de la campaña de Sin Maíz No Hay País y demás, pero no hay una regulación para otros transgénicos, como acá sí está permitido el algodón transgénico y somos centro de origen de algodón. Y no hay prohibición de transgénicos de otras cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Y volviendo a la tierra, de tenencia. Bueno, tenencia de la tierra también, bueno, somos un gran ejemplo también a nivel mundial porque, pues bueno, la reforma agraria en México sí ha funcionado. A mí me costó mucho como argentina entender de qué se trataban los ejidos, de qué se trataban las comunidades, la diferencia entre unos y otros, pero eso se sigue dando actualmente. Bueno, apenas la presidenta Claudia Sheinbaum, que sí está dando continuidad a muchos programas del presidente Andrés Manuel, que fue su compromiso, ¿no? Por eso tanto Sembrando Vida como ahora Cosechando Soberanía y demás continúan, pero también la regularización de tierras se está dando. Está el procurador agrario en este momento, es el ingeniero Víctor Suárez, que fue subsecretario en Agricultura en el sexenio anterior, y hace muy poquito se le dio la tenencia de la tierra en el norte del país, ahí se me fue ahora la comunidad en donde que bueno, son tierras que han estado en disputa con las grandes mineras y demás, porque en el norte del país hay mucho mineral y demás, pero bueno, la presidenta fue hace muy poquito a entregar estas tierras y a hacer justicia con esta comunidad que venía siendo despojada, que había sido despojada y que seguía siendo despojada de sus recursos naturales y de la tierra, ¿no? Y bueno, lo que se está tratando también de regularizar mucho es el acceso de las mujeres a la tierra, porque lamentablemente aquí en los ejidos y demás la gente, bueno, los hombres por lo general le heredan a sus hijos varones, ¿no? Y no a las mujeres. Entonces, bueno, todo eso pues se está cambiando poco a poco y sí está habiendo mayor equidad en esos temas y la Procuraduría Agraria está trabajando mucho para regularizar esta parte, ¿no? Va a haber una conferencia internacional en Colombia a finales de febrero, que justamente se presentó la solicitud de Colombia ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial el año pasado, porque se cumplen 20 años de la primer conferencia de tenencia de la tierra internacional. Entonces esta sería la segunda conferencia de tenencia de la tierra y Guatemala va a hacer una reunión ahora en agosto que va a ser preparatoria como Centroamérica para llevar resultados a esa conferencia, pero México y Brasil están como coorganizadores de la misma y eso demuestra la importancia que le da México al tema de tenencia de la tierra y poder seguir siendo como uno de los ejemplos para impulsar que en otros países de Latinoamérica que no ha habido reforma agraria y no ha habido justicia
a los derechos de tenencia de la tierra, pues bueno, pueda empezar a impulsarse que esto suceda, ¿no?, en nuestros otros países. Claro, en el marco de procesos de concentración, deslocalización de comunidades, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo recuerdo también en Argentina, en algún momento, una de las personas que más tenía relación con parques nacionales, que en un momento estaba muy, de estas familias ricas, terratenientes, diciendo que le querían hacer, esta persona falleció, no voy a decir su nombre, estaba horrorizado y vino y me mostró un mapa y dice, es que quieren hacer del Parque Nacional un queso gruyère porque los mapuches están pidiendo el derecho que tienen ancestral a esas tierras porque ellos han vivido ahí toda la vida y quieren que se les otorgue el derecho a la tierra, ¿no? Entonces, son esas cosas terribles que también han pasado en Argentina y que siguen sucediendo. Y eso no puede ser, ¿no? Que grandes terratenientes estén despojando a las comunidades de sus tierras sin que nadie diga nada al respecto. Senderos de reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Nos encontramos en Reque, aquí en la chacra de Utopía. Vamos a conversar con Michel y Sara. Ellos nos van a contar su experiencia de construcción en barro. Así que, gracias por su tiempo. Aquí en Perú uno va andando y ve mucha construcción en barro, pero también tradicional, ¿no? Con adobe. Pero sí, imagino que ustedes también trabajan diferentes técnicas o propuestas. Así que ahí escuchamos qué nos van a contar. Hola, Michel. Gracias, Ana. Hola a todos. Feliz de compartir acá con Ana un poquito la conversación. Nosotros estamos haciendo parte de un proyecto de investigación que se llama Viviendas Resilientes, y para contextualizar un poco, como en la costa norte del Perú, al valle de un río, del río La Leche, es un lugar que siempre ha sufrido como de inundaciones y desbordes del río por el fenómeno del Niño. Entonces, año tras año, cada vez que sucede este fenómeno, más o menos cada 5 o 10, dependiendo del cambio climático, se desborda y destruye las viviendas. Y la gente tiene que comenzar como de nuevo, de cero, ¿no? Pierden animales, pierden cultivos y pierden su vivienda, y en el peor de los casos pierden la vida también, muchos de ellos. Pero ese proceso de autoconstrucción se sigue dando de una manera muy precaria, ¿no? Muy como pueden. Entonces, ese como pueden contempla también muchas fallas técnicas dentro del proceso de construcción. Factores por los cuales las casas se vuelven a caer nuevamente, más allá del desborde del río. En el último desastre, los dos últimos desastres son del 2017 y del 2023. En el 2017, después de ese último desastre, el Estado emprendió un proceso de reconstrucción, un programa de reconstrucción en el que iban a hacer como trabajos en el río para evitar desbordes y reconstrucción de viviendas. Y el modelo de reconstrucción de vivienda que el gobierno plantea es una vivienda de concreto, con un diseño único e implantada de la misma forma a lo largo del territorio. Y si bien estamos hablando como de un territorio que está al borde de un río y que podríamos decir que es homogéneo, no es homogéneo. Cada uno de los caseríos, que llamamos aquí como las pequeñas comunidades que hay alrededor del río, tienen características totalmente distintas. Entonces, cada uno de estos caseríos demanda de una intervención distinta, no de darle una vivienda prototípica a todos por igual, ya que de por sí, para vivir dentro de esta casa, como es pequeña, no les sirve a todos. Y implantarla de la misma manera fue un error. O sea, ahora mismo que estuvimos recorriendo, hemos visto que ya pobladores han tumbado esa casa porque ha quedado bajo escombros prácticamente del último desastre del 2023. Entonces, un poco la investigación en la que estamos es como caminar hacia una propuesta más participativa y más social, en el que las soluciones no se construyen por un equipo técnico, que si bien hay como muchos conocimientos, los técnicos no son capaces de resolver todos los problemas de la gente porque no conocen la realidad al 100%. Y la gente conoce su realidad, pero tampoco es capaz de resolver los problemas al 100% porque carece de esa parte técnica. Entonces la idea es hacer como esa simbiosis entre la parte técnica y la parte de realidad de la población y juntarnos con ellos en un proceso como más participativo, más colaborativo, para juntos encontrar la solución a estos problemas de viviendas caídas, de pérdidas del hábitat, ¿no? Entonces estamos ahora justamente en este proceso de acompañar a familias y de diseñar junto con ellos cómo sería una vivienda segura.
Entonces, con ellos reconocemos, por ejemplo, no, es que aquí hasta casi inunda y esta parte es mucho más alta, pero esa parte mucho más alta es de relleno, entonces, ¿cómo solucionamos de estabilizar la tierra y tal? Y estamos como caminando hacia eso. Ahora mismo hemos acompañado a 5 familias en un proceso de rediseño de sus viviendas. Y el proceso contempla eso, desde el análisis del riesgo, de la gestión un poco de la vivienda, la línea de tiempo de cómo han ido sucediendo los hechos de desastre tras desastre, de cómo están ahora habitando este espacio, que muchos de ellos es adaptado con plásticos, con latas, con cañas, con lo que pueden y lo que tienen a la mano para poder sobrevivir. Y luego a partir de ahí, cómo soñarían su casa. Y luego de este juego del sueño de la casa, nosotros ya damos como este aporte técnico de cómo podría mejorar toda esta casa soñada, que sea resistente a los sismos, que es también una zona de impacto de sismos, y que sea resistente pues a próximas lluvias e inundaciones, ¿no? Con algunas mejoras técnicas como cimentaciones, grosores de muros, contrafuertes, aleros, cosas un poquito técnicas que al mismo tiempo son mínimas y que como mejorar esas cosas mínimas podrían solucionar un poco la situación de las viviendas. ¿Y cuál es la mirada femenina, Sara, y cómo interviene aquí la construcción en barro, en tierra, la bioconstrucción? ¿Cómo lo ves? Bueno, en este proceso creo que ha sido muy bonito el hecho de poder tener esa inmersión en el territorio, en un territorio de familias que han sufrido mucho, y el poder tener esta oportunidad para poder acompañarles en el proceso de... No, porque muchas familias están como también emocionalmente de que sus casas hayan sido perdidas, se arraigan mucho a eso. Cuenta toda una historia, ¿no? Del suceso como tal, el conectar emocionalmente con esa situación. Y, por ejemplo, una de las familias están como ya haciendo como experimentación con bloques ya fabricados con concreto. Y está como el hecho de mostrar, ¿no?, de que con barro, con adobe, con técnicas tradicionales, con tierra, se pueda construir de manera segura. O sea, el poder, de cierta manera, desaprender eso que tenemos sobre el material, de manera que estas familias pues puedan llevar su proceso, ¿no? Y sí, o sea, ha sido bonito el proceso con las familias, escucharles toda su historia y de esta manera poder empatizar con eso, con su historia de vida, y cómo a través de la construcción con tierra, con la arquitectura, con estos procesos, podamos tener un impacto en sus vidas, ¿no? Y creo que eso, sí. Uh-huh. Ahora, culturalmente hubo un cambio en estas familias que por ahí se pasaron al cemento, decimos nosotros, o al concreto, o son familias campesinas, agricultores, que han sabido, sus ancestros, ¿no?, trabajar en la tierra. Sí, o sea, son gente que sus ancestros han sabido trabajar la tierra, incluso muchos de ellos todavía saben hacerlo, sus hermanos, sus primos, sus familiares, sus vecinos saben hacerlo, pero claro, el modelo de desarrollo que nos vende el sistema es, y ellos como lo tienen muy internalizado, es como, bueno, es caña primero, luego es adobe, luego del adobe tienes que pasar al concreto de ladrillo, y eso significa que te estás desarrollando, que estás creciendo social, en una escala social, ¿no? Y ha sido con ellos también un poco dialogar para decirles, ok, hemos llegado hasta el ladrillo, pero ya quienes hemos llegado hasta el ladrillo nos hemos dado cuenta que el siguiente escalón es el adobe o el barro nuevamente. Y ha sido como muy interesante conversar con ellos de esto, y que de alguna forma estos procesos de reconstrucción del Estado en concreto hayan fallado, decirle, porque también está como esa creencia, ¿no? Esto falló y se cayó porque es de barro, y esto no falla porque es de concreto, es más seguro. Pero también demostrarles y decirles, no, también el de concreto falló. Y la falla no es exactamente porque sea el material A o B, sino por cómo se construyó, dónde estaba cerca del río, cómo estaba el suelo, cómo estaban como muchos factores, y que el concreto haya fallado en ese territorio es una oportunidad para darle de nuevo un nuevo espacio de diálogo al barro, y sobre todo es, como decía Sara, retomando sensibilidades, ¿no? Porque la señora Paula, por ejemplo, nos comentaba que ella nació en una casa de barro, que sus papás construyeron esa casa de barro, que lamentablemente el desastre tumbó la casa de barro, pero que sí, muy dentro de ella le gustaría de nuevo tener una casa de barro, pero también una casa segura que no se caiga, ¿no? Entonces encontrar ahora ese punto intermedio le hace como mucha ilusión, ¿no? ¿Y quién finalmente toma la decisión, ¿no?, en la familia de cómo construir? De cómo construir. Bueno, realmente nuestra parte realmente es como poner todas estas herramientas sobre la mesa, y ellos prácticamente sugieren, nos hacen como que no, bueno, a mí me gustaría esto aquí, esto allá, la cocina que esté mirando hacia allá, o claro, porque conocen sus dinámicas
y cómo habitan ese espacio. Entonces, al final, después de escucharles cómo sueñan, y también se abre un espacio bonito allí para que se derriben un poco las limitaciones, sino más bien que se produzca ese espacio para soñar cómo les gustaría vivir o de qué manera o cómo. Y luego de tener toda esa información, entonces generamos como propuestas, una serie de propuestas basadas en esos deseos de esas familias. Luego de eso se presentan esas propuestas y por lo general no las hacemos en un papel fijo, sino con piezas que puedan moverse, está sujeto a cambios, ¿no? Entonces luego se da el espacio para presentarlo, luego y bueno, pero me parece que esto y lo movemos. Realmente ellos son los diseñadores y nosotros somos los acompañantes. De esta manera, pues luego se genera un resultado allí. Con esa decisión, pues ya entonces todo el otro proceso de crear ya de la parte más técnica y específica, detallada para más adelante ellos tengan todas estas herramientas, estos datos, esta información para construirlo, ¿no? O sea, pero son procesos de autoconstrucción, intervienen los gobiernos, el Estado, no sé. Bueno, es un proceso de autoconstrucción. Nosotros estamos, como decía Sara, ahora trabajando, ya pasamos esa etapa de acompañar 5 familias, que es lo que hemos podido hacer hasta ahora, y estamos como en el proceso de diseñar los planos, de ya dejar como los planos de estructuras, de arquitectura, de cubiertas, etcétera, para entregárselos a la familia en un proceso de autoconstrucción, porque los procesos que se dan después de cada desastre es que cada familia empieza a autoconstruir nuevamente. Una autoconstrucción o con sus propias manos o un poco más colaborativa entre familiares o en el mejor de los casos cuando ya hay un poco más de presupuesto contratar un albañil local, pero empiezan de nuevo sin saber cómo empezar. Entonces, si ya de por sí vienen con una carga emocional del desastre, quieren empezar pensando solo en que va a ser seguro y se olvidan un poco de la forma en cómo habitan para dejárselo en las manos de un constructor en concreto, que quizás tampoco esté pensando en cómo hacerlo bien, simplemente en cómo hacerlo rápido, y se van perdiendo ciertas cosas en su transitar de las familias. Y esta pérdida de ciertas cosas terminan incluso generando más vulnerabilidades. Entonces la idea ahora es que este acompañamiento sirva para que ellos tengan una guía en un proceso de autoconstrucción. Aún no hemos iniciado un proceso de autoconstrucción con ellos, porque las familias a las que hemos visitado, como han sido como muy afectadas, su economía todavía se está recuperando. Entonces no tienen todavía economía como para empezar a hacer una construcción. Y lo ideal sería que en cuanto ellos tengan un poco más de economía para empezar una construcción, y nosotros igual estamos tocando como algunas puertas para buscar fondos que nos puedan ayudar a obtener materiales y acompañar más ese proceso de autoconstrucción, igual a ellos acompañarlos y ir como caminando hacia la construcción de estos sueños, de estos proyectos que hemos ido haciendo con ellos. Por el momento, como estamos aplicando no grandes cosas, pero en verdad sí pequeños tips que mejorarían la resiliencia de la vivienda frente a un desastre, frente a un evento climático extremo. Estamos preparando una exposición pública justamente para hacer como un llamado de atención. Primero a las autoridades, porque no hay como proyectos desde el gobierno que planteen la construcción o la reconstrucción de viviendas sociales con materiales como el barro, por ejemplo. No lo existe, es como para ellos no es algo seguro. Aunque en Perú se patentó un sistema de construcción con barro, de fortalecimiento del sistema de adobe antisísmico. Entonces es un tip que también estamos agregando ahí, el tema de las cuerdas, el tema de la mezcla en el barro para que no sea tan arenosa, ¿no? Y estas cosas las queremos justamente visibilizar a través de esta exposición, en donde sí haremos como pedazos de muro para hacerlos un poco más demostrativos y ir captando como más personas que puedan estar interesadas en el proyecto, justamente para buscar estos fondos y acompañar. Nuestro objetivo ahora sería obtener estos fondos, porque creo que con la familia sería un poco más difícil ahora, para poder acompañar a una familia, quizás la que necesite más, en este proceso de autoconstrucción y demostrar que todo este proceso, desde lo participativo, desde lo emocional y finalmente ya desde el objeto construido, se puede dar, es viable. Charlábamos ayer que, por ejemplo, en Patagonia, por el tema de los incendios, también hubo una red de bioconstructores, entre ellos arquitectos, proponiendo biotipos, ¿no?, de construcción rápida, pensando que viene el invierno y todo eso. Quizás sería interesante fortalecer esta red a nivel de Latinoamérica con diferentes experiencias, si bien los climas, las circunstancias son diferentes, pero bueno, si quieren dejar algún contacto, así, qué sé yo, anda a saber quién va a escuchar esta nota y por ahí le interesa conectar. Qué genial, claro. Estamos en el Instagram, bueno, en Facebook también, pero estamos en el Instagram como manifiestolab.pe.
lab de laboratorio, porque somos Manifiesto Laboratorio Creativo, y desde ahí estaremos publicando un poquito sobre el proceso de nuestra exposición, y quienes quieran sumarse en verdad desde la virtualidad también y dar como comentarios, dar aportes, revisar procesos, compartir experiencias, bienvenidos, porque todo esto como nos ayuda a fortalecer. Agradecemos también como a los compañeros, compañeras que se han sumado al proceso. Hicimos como un taller para acompañar a las familias, entonces se sumaron como talleristas virtuales, compañeros de México, de Ecuador, compañeras de Ecuador también, de México y de Colombia, sí, que estuvieron como acompañándonos en este proceso. Entonces bienvenidos, bienvenidas todas las que se quieran sumar, porque todo ese aporte ya desde la propia energía de darle interés al proyecto y al proceso nos da también a nosotros mucha energía para seguir avanzando. Bueno, Michelle y Sara, les agradecemos mucho, les deseamos mucha suerte en este camino y bueno, una despedida. Pues sí, agradecerte por el espacio para poder compartir y dialogar, ha sido muy bonito. Gracias. Bueno, mucha suerte. Ahí vamos. Senderos de Reexistencia. Voces que alimentan nuestra América. Nos encontramos aquí en Maracay, en Venezuela. Vamos a conversar con Verónica Gabriela Seijas González. Ella tiene, podríamos decir, un emprendimiento, ¿no?, naturista que se llama La Biofábrica. Así que, bueno, Gabriela, gracias ahí primero por recibirnos tan amablemente aquí en tu casa, con tu familia. Y bueno, cuéntanos un poco la historia de esta, ¿cómo lo llamas? Emprendimiento, ¿no? Bueno. Sí, nuestro emprendimiento, sí. Bueno, La Biofábrica surge en el 2008. Surge en el marco de la Red Nacional de Sistemas de Trueque. Yo venía de una formación con un médico ayurveda que plantea el naturismo tropical en Venezuela y en construcción con él de una propuesta que yo pudiera llevar a la red de los sistemas de trueque y convertirme no solamente en la facilitadora para esos espacios, sino también en una prosumidora consciente. Entonces, en esa búsqueda surge la idea de la Biofábrica del Buen Vivir. Una empresa que en ese momento pues se orientó a que yo pudiera participar no solamente como promotora, sino también como prosumidora. Entonces, bueno, empezó la Biofábrica al principio pues con las necesidades de esos sistemas de trueque. En Venezuela se hicieron 15 espacios a nivel nacional y yo participé en la instalación de esos mercados. Y ya después, como prosumidora de esos mercados, pues al principio llevando pues las fórmulas del naturismo tropical para que la gente pudiera tener una mejor salud en cuanto al uso de las plantas del trópico, en reconocimiento de plantas que son para la limpieza del hígado, para la limpieza del riñón y que se encuentran pues de forma, digamos, libres, silvestres en toda Venezuela, ¿no? Entonces un poco llevar esas plantas y mostrarle a la gente que era una opción para equilibrar la salud. Después comencé también a incorporar productos más elaborados. También otra de las grandes necesidades en los mercados de trueque en ese momento fue algunos mecanismos naturales para filtrar el agua. Entonces empecé a hacer carbón activado y el carbón activado lo hacía en el marco del sistema de trueque. Entonces enseñé a muchas personas lo que el doctor me había enseñado a mí, a partir de la concha del coco, llevarla a una presión alta de temperatura, de calor, después un choque térmico y se generan unos carbones activados que sirven para filtrar el agua, para purificarla de alguna manera y bueno, comencé como a hacer ese carbón. Luego ese carbón también se molió y se empezó a hacer como para más temas de intoxicación o liberar el cuerpo de metales pesados. Entonces, bueno, mi espacio fue tomando forma. Luego empecé a hacer unos jabones de tierra que se hicieron muy famosos en los sistemas de trueque. Entonces la gente ya preguntaba. Después hice otras cosas que costó mucho trabajo para que la gente las asimilara. Y una de ellas, así me acuerdo mucho porque yo hacía una ceniza dental a base de plantas, arroz integral tostado hasta que era negro, el mismo carbón activado y sin nada de líquido, era una ceniza. Bueno, eso siempre me quedó, pues, ¿sabes? ¿No? Aquí los venezolanos, digamos que también no habían esa búsqueda en ese momento. Claro, preferían el dentrífico. Sí, el dentrífico comercial y ya.
Pero bueno, después más adelante, cuando hubo la crisis, esa gente que además, como te digo, la biofábrica se inauguró en 15 estados, porque yo visitaba los 15 estados y eran 15 espacios de feria muy popular, muy campesina y donde yo aprendí muchísimas cosas también en intercambios de saberes. Ahí yo reconozco que la biofábrica se consolidó. Un espacio que empezó en un centro de salud con un médico ayurveda. Al año, por decirte algo, después de, sabes, ir de trueque en trueque, de estado en estado, cambiando de biodiversidad, de plantas y de gente, sobre todo de ese intercambio con la gente, bueno, el proyecto tomó cada vez más forma. Y tomó cada vez más forma en un ritmo paralelo. En cuanto a la comunidad, demandaba muchísimas estrategias, muchísima revaloración de plantas que estaban olvidadas y también de prácticas. Mira, vamos a desparasitarnos. Entonces, cuando hablábamos de eso, todo el mundo se acordaba de la abuela, que se desparasitaba con el aceite de ricino, de tártago, que separaba las semillas de la lechosa, que separaba las semillas de la auyama, y bueno, yo llevaba ya todo junto, ¿no? Entonces, claro, es como ese proceso de revaloración de la diversidad del trópico planetario y bueno, la verdad yo crecí mucho, fue muy rápido el crecimiento de la biofábrica en términos de productos y de diversidad, también por eso, porque pasé mucho tiempo en los sistemas de trueque viviendo la experiencia, ¿no? Y adaptándome, voy para Falcón, bueno, la gente en Falcón, ¿qué es lo que necesitan los campesinos en Falcón? Bueno, protector solar, porque es que allá el sol es muy fuerte. Ok, ¿cómo hago un protector solar sin químicos? Entonces, bueno, investigar, saber crear una barrera física, mezclar los aceites, en fin, como que cada una de los productos que fuimos elaborando fueron, por un lado, la necesidad de la gente y por otro lado también mi desarrollo familiar, ¿no? Porque, bueno, mi hija también eran como las ganas de que, bueno, ¿y ahora qué le pongo? ¿O cómo la baño? ¿O cómo hago? Entonces, claro, ya empecé a hacer el jabón, empecé a hacer el champú, empecé a hacer el desodorante, empecé a hacer el dentrífico, empecé a hacer el jabón de lavar los platos. Y bueno, ¿y cómo hago con el cloro? Si el cloro comercial tiene un pH tan alto. Ok, voy a investigar. Investigo, consigo que hay formas de hacer el cloro con un pH que es menos corrosivo para las plantas, para el huerto. Y bueno, eso en paralelo de la siembra y reconocimiento de las plantas que iba a usar para la elaboración de todos los productos. Entonces mi vida se convirtió en la biofábrica y la biofábrica es mi vida, pues, ¿sabes? Así, sí. Y viendo hoy, digamos, de hoy para atrás, hoy cuántos productos maneja la biofábrica, elaboran, ya en familia, ¿no? Ya en familia, sí. Bueno, en familia ahorita estamos elaborando alrededor de 60 productos, tenemos, y son productos de sustentos, o sea, para el tema más alimentario, pero también son productos para el equilibrio de la salud, para desintoxicaciones o mejorar algunas funciones del cuerpo, y también son productos de higiene de uso personal sin ningún tipo de químicos y todo, digamos, a base de plantas del trópico. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente, bueno, que nosotros utilizamos 98% de productos de aquí del trópico y realmente solo uso 2 ingredientes que no son de acá. Y bueno, claro, los desafíos económicos de Venezuela también nos han puesto unas grandes metas a nuestra creatividad y hemos pensado inclusive en hacer los frascos porque han llegado momentos en donde el tema del frasco se ha puesto súper cuesta arriba. Y bueno, siempre han habido alternativas, siempre hemos dado la vuelta, siempre hemos encontrado por aquí, por allá, pero sí, pues digamos que la presión económica también ha sido siempre una gran... creatividad. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, se valora también eso, ¿no? Porque de repente ante otro escenario no hubiésemos podido desarrollar tantas cosas en este tiempo, ¿no? ¿Y cómo es, digamos, qué porcentaje, ¿no? ¿Es tónicos, es uso de alcohol o macerados? A ver, cuéntanos ahí cómo elaboran. Sí, bueno, nosotros tenemos una prensa, diseñamos una prensa. Eso fue ya más en el 2016 con mi compañero. Hicimos una prensa de aceite para nosotros mismos, digamos, obtener nuestro propio aceite de ajonjolí y de coco. Extra virgen, prensado al frío, sin exceder los 30 grados centígrados. Es una maravilla de aceite y en base a eso maceramos plantas y también raíces o también minerales también. Se macera en aceites. Y, o sea, es aceite artesanal que ustedes sí, que nosotros producimos ese aceite que es como la base y a partir de ahí hay una parte que es para la saponificación, para hacer jabón,
Se hace una base de jabón al año, así, una base de aceite de coco con soda cáustica. Se deja esa base durante mucho tiempo. Hay veces en que han pasado años inclusive de estar como durmiendo esa base. Y luego se derrite y se mezcla con plantas y con ese otro aceite que está macerado virgen. Con caléndula, con manzanilla, con salvia, lavanda, romero, cúrcuma. Hay una gran diversidad, la verdad. Y con el caso de las cremas, pues utilizamos cera de abeja. No utilizo agua en la elaboración de las cremas. Es solo cera de abeja y aceites puros, así, aceites macerados. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, y dentro de la diversidad de las cremas, por ejemplo, ¿para qué las usas, no? Ajá. Tengo desde bálsamos que son repelentes para las picadas de los zancudos y de los insectos en líneas generales, que es una mezcla entre aceite de nin y citronela, limoncillo, que sirve para eso, para apaciguar cuando ya te han picado las plagas, pero si no también puede repeler. También tenemos cremas que son para los dolores articulares en base a árnica, romero. Utilizamos la hoja de coca también macerada en aceite, también para los dolores articulares. El jengibre, también utilizamos el ají mongo, también el que es muy picante, también se usa para los dolores articulares. Y también tengo fórmulas que son de la medicina ayurveda, para activar el fuego gastrointestinal o el acné, como le llaman los ayurveda. Tengo una mezcla de aceites que son con jengibre, cúrcuma y pimienta negra. Tengo algunas infusiones que son para la sinopsis cerebral, que son fórmulas ayurvédicas de cebada tostada, roja, ajonjolí tostado, integral, y todo eso mezclado con especies como cúrcuma, pimienta negra, cardamomo, jengibre, es así la constancia, ¿sabes? Y bueno, entonces es eso, ¿no? Entre un poco de higiene, de productos de higiene, un poco de productos de equilibrio de la salud y un poco también de como paliativos, ¿no? De alguna manera, así. ¿Y qué es lo que busca, digamos, la gente, los consumidores hoy, ¿no? Porque, bueno, eso fue la historia del trueque. Hoy el trueque continúa. En algunos estados el trueque continúa y nosotros podemos llegar a cualquier mercado de trueque y siempre vamos a ser bienvenidos en esos lugares. Son espacios maravillosos donde se ha preservado tanto la semilla campesina como los métodos de producción y también muchas de las cosas que sembramos ahí, como el carbón activado o el uso de algunas plantas en los procesos de desintoxicación. Digamos que ahí se sembró una semilla en una tierra muy fértil y hay lugares donde todavía hoy en día, a pesar de la presión económica, siguen funcionando estos espacios de trueque. Sin embargo, la biofábrica fue como cambiando y bueno, hoy en día ha sido difícil entrar en el consumo de los venezolanos promedios, porque en Venezuela, digamos que la cultura es muy pro-yanqui, por decirlo así, y el tema de las marcas, la Colgate, la Procter & Gamble, todo, digamos, como los perfumes, el tema inclusive de la propuesta femenina es muy dependiente del mercado y de la farmacéutica. Las farmacias gigantes como las redes de Farmatodo, pues ofrecen aceites de coco que son traídos de Malasia o son traídos de otras partes y bueno, el precio que ellos pueden ofrecer ese aceite no se compara con lo que nosotros hacemos. Y bueno, mucha gente tampoco es que está buscando un dentrífico natural libre de flúor, tampoco es que, sabes, que me llueven los clientes y que yo no dejo de vender, no. Más bien ha sido como un proceso muy lento, ha sido un proceso de reeducación que finalmente era como la misión que me encomendó mi maestro, el doctor Quechababat, que es un tema de reeducar a la gente, ¿no? En una necesidad concreta que tiene que ver con el cuerpo, pero también con tu equilibrio dentro de tu ecosistema. Y bueno, ese ha sido el trabajo de la biofábrica. Entonces, claro, contamos con clientes que tienen 17 años con nuestro desodorante y gracias a ellos hemos vivido y hemos resistido y hemos sobrevivido. Pero bueno, no es que hemos avanzado comercialmente muchísimo. Igual hemos tenido algunos... Pero ese tampoco era su objetivo. No, por supuesto, nunca ha sido nuestro objetivo. Sí, fíjate que igual nosotros nacimos con la búsqueda de ser prosumidores conscientes, ¿no? Productores y consumidores dentro de un mercado cada vez más consciente de ese impacto y de lo que podemos generar.
Entonces, claro, aunque hoy en día no es eso lo que nos impulsa totalmente, porque la biofábrica hoy en día consolida su trabajo, le podemos dar trabajo a otra gente. Hemos ampliado realmente con el diseño de la prensa, ese es otro nivel. También logramos una presentación muy hermosa. En términos, ya pasamos por muchos diseños, buscando la imagen, buscando la identidad, y aunque todavía es bastante linda y eso no se parece mucho a nosotros porque es bastante como así como romántica la propuesta de la biofábrica en términos visuales, pues bueno, todavía es linda, pues, ¿no? Y eso ha ayudado mucho en su posicionamiento. Y ahora principalmente están en la Feria Conuquera en Caracas. Sí, estamos en la Feria Agroecológica de Caracas, vamos una vez al mes a esa feria. Nosotros somos fundadores de esa feria, fuimos desde la primera vez que se organizó y no hemos dejado ese espacio nunca. La feria debe tener 13 años por lo menos, ¿no? Y bueno, cada vez apoyando ese espacio, también entregamos a nuestros clientes en Caracas, porque realmente Caracas se ha convertido como en el nicho de clientes de la biofábrica. Y eso también responde al trabajo que el doctor Quechababa había hecho con mucha gente en Caracas, donde habían restaurantes vegetarianos, de gente que él también formó. Y bueno, esa misma gente también son clientes nuestros, pues, ¿no? Sí, son personas que están buscando, digamos, como, sí, bienestar, ¿no? Y que no entienden, y que mejor dicho entienden que no estás pagando más, realmente te ahorras mucho cuando puedes evitar un cáncer, cuando puedes evitar los metales pesados, cuando puedes evitar los disruptores hormonales. No estás pagando más, estás pagando siempre mucho menos porque estás invirtiendo en salud. Entonces en ese trabajo estamos y continuamos desde la biofábrica. También nuestro trabajo se expandió de alguna manera desde la Escuela de Saberes, Cultura y Tradición Ancestral, que es la escuela de la EXTA, que es la escuela de partería. Ahora después hacemos una nota. Si quieres. Sí. Pero bueno, ahí también salieron muchos productos de esa experiencia, ¿no? Porque los óvulos vaginales, que también se venden mucho porque son muy efectivos, o los baños herbales vaginales también, como productos específicos para el cuidado de la mujer en diferentes etapas de su vida. Eso también ha sido, digamos, algo que hemos logrado consolidar, ¿no? Y consolidar con grupos de mujeres, en círculos de mujeres, en acompañamiento a partos, desde la biofábrica, pero como sumado a toda esta experiencia de atención y acompañamiento a las mujeres. Y quizás para cerrar este bloque, bueno, ¿qué fueron aprendiendo, no? Ustedes, además de todo lo que dijiste, pero digo, en síntesis, ¿cuál fue el aprendizaje de la biofábrica, no? En estos años. Bueno, el mayor aprendizaje es vivenciar la autogestión, que es un sueño, es una búsqueda, y aunque todavía hay muchas cosas de las que dependemos, nos preparamos para una transición ecológica necesaria para la supervivencia y sentimos que en el trópico planetario pues está todo dado ecológicamente para nosotros ser unos seres responsables de nuestro paso por la Tierra y vivir desde otro lugar, ¿no? De respeto y de reconocimiento y de realmente dejarle a nuestros hijos un espacio que ellos pues puedan aprovechar y disfrutar y garantizarle a sus hijos también, ¿no? Es eso, creo que es lo más lindo de la biofábrica. América es el territorio mestizo, son las venas abiertas y la América profunda. Es ese pulso de la unidad diversa, nuestra América. Senderos de reexistencia, experiencias de construcciones comunitarias, la construcción colectiva de la autonomía alimentaria en nuestro continente.